invitarlos a que me acompañen en sus Biblias, si la tienen por ahí cerca, en el celular, bueno, en donde ustedes ahí se sientan más cómodos, al Evangelio de según San Juan 15, vamos a leer un versículo como para dar inicio, para dar el puntapié. Ustedes ahí el versículo lo van a estar viendo seguramente en la pantalla. Es el verso 4 que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Está hablando Jesús, le está hablando a sus discípulos, les dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Y al leer este verso, los invito ahí a que me acompañen para orar y vamos preparando el corazón también para escuchar el consejo en este tiempo. Señor, queremos orar por tu palabra como lo hacemos en cada ocasión, Señor, que queremos compartirla, como lo hacemos en cada ocasión que queremos tal vez estudiarla, como lo hacemos en cada ocasión, Señor, tal vez cuando la leemos. Y como siempre, Señor, y más allá que es una repetición, rogamos, Señor, la inspiración de tu Espíritu Santo, Señor, para poder leerla, para poder escucharla, para poder entenderla y asimismo, Señor, para poder hablarla. Te pedimos que tu presencia nos acompañe, Señor, que estés con nosotros al momento de poder escuchar, Señor, tu palabra y que tu palabra, Señor, produzca el fruto que tú deseas y quieres en este tiempo, para cada una de las personas que están conectadas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y compartimos acerca de San Juan. Como ya saben, tiempo atrás hemos hablado de diferentes versículos de Juan, pero justamente nos estamos metiendo o introduciendo en lo que se le llama el discurso del aposento alto, de donde Juan, desde el capítulo 13 aproximadamente en adelante, Jesús toma la posta, comparte con sus discípulos y comienza a darle diferentes enseñanzas a sus discípulos para prepararlos, hablándoles acerca de que él luego ya partía al cielo, venía su muerte. Y particularmente, permítanme comentarles algo un poco tal vez personal, pero considero que entre los evangelios, entre los mensajes o las enseñanzas que han dejado plasmadas los evangelios, uno de los mejores sermones de Jesús, junto a ese sermón del monte, cuando él también habla y predica, en este caso, porque nos dejan muchísimas enseñanzas, y en esta ocasión nos habla acerca de permanecer. Jesús narra la importancia y el deseo a sus discípulos a poco tiempo de su muerte, de la importancia que ellos debían tener en permanecer en Él. Y fíjense que fue tan contundente de acuerdo a lo que Él quería expresarle a sus discípulos, que en pocos versos, que los vamos a leer ahora a continuación, en pocos versos Él utiliza la palabra permanecer aproximadamente 10 veces. Es decir, en todo lo que les estaba hablando y enseñando, Él utiliza esta palabra de una forma repetitiva. Y nosotros sabemos que cuando hay alguien que repite y repite, repite, es porque realmente deseaba que ese concepto quede plasmado en los corazones de sus discípulos y, por supuesto, en este caso, en nuestros corazones, el deseo de Jesús acerca de permanecer. Y a la vez, considero que estos versos son esenciales, mis queridos hermanos, para un crecimiento espiritual de nuestras vidas, para un éxito espiritual de nuestras vidas. Y no me refiero a éxito hasta a una casa, a un auto, a los lujos o a fama, no me refiero, sino que me refiero que lo que intento decirles es que esto es muy gratificante, lo que el Señor Jesús les habló a sus discípulos y en este tiempo nos va a hablar a nosotros. Porque lo más gratificante para un creyente, y lo vamos a leer en los versos, es que nosotros como hijos de Dios le demos gloria a Él, nuestras vidas lo glorifiquen, que podamos llevar frutos y también algo que considero que es muy gratificante,
que nuestras oraciones sean contestadas. Es decir, que en estos versos que vamos a leer y nos vamos a involucrar en los versos, en permanecer y solamente en permanecer en Él, hay algo muy hermoso que nos muestran, es que nuestras oraciones van a ser contestadas, es que llevamos frutos cuando permanecemos y que nuestras vidas glorifican a Dios. Considero que estos tres enunciados son de vital importancia para cada creyente. Considero que estos tres enunciados son de vital importancia para cada uno de aquellos que deseamos agradarle a Dios. ¿Y por qué fue tan importante este deseo de permanecer de Jesús? A lo largo de la vida suceden situaciones y nosotros vemos que muchos llegan al Evangelio, o muchos, entre comillas, vamos a llamarlo de esa forma, llegan a la iglesia, pero no todos permanecen en el Evangelio o en la fe que es en Jesucristo. Por eso la importancia en este tiempo de que podamos permanecer. Y la clave de todo esto es poder ligarnos a Jesús, poder mantenernos con Él, poder estar cerca de Él, poder estar ligado totalmente a Él. La clave para darle gloria a Dios, la clave para que nuestras oraciones sean contestadas y la clave de glorificarlo a Dios es permanecer. No es aguantar, no es soportar, porque muchas veces nos pasan diferentes circunstancias en nuestras vidas que nosotros como que estamos ahí a punto tal vez de abandonar la fe, de decaer, y decimos, no, Señor, yo tengo que permanecer en vos. No se refiere a eso, a soportar o a aguantar, sino se refiere a algo totalmente distinto que nos lleva a nosotros a ligar nuestro corazón genuinamente a nuestro amado Jesús. Y los invito otra vez a que me acompañen a la palabra. Vamos a leer el verso 4 nuevamente, leemos el 5 y continuamos respecto al mensaje después de esta breve introducción. Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí, dice el Señor. Y el verso 5 nos dice que Jesús se representa como la vid. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Agrego a esto, el verso 1 de este capítulo nos dice que el labrador es Dios, es Dios Padre. Entonces tenemos tres personas o que nos están identificando. Dios Padre como el labrador, el que la cultiva, el que la corta, la poda, el que la cuida. La vid, Jesucristo, al decir yo soy la vid. Ustedes los pámpanos, es decir, nosotros los creyentes o los discípulos, en ese entonces le estaba hablando, las ramas serían, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Y permítanme involucrarlos en este tiempo de estas palabras que son mencionadas acerca de Jesús, de permanecer. ¿A qué realmente se está identificando Jesús o está queriendo decirle a sus discípulos? Y para involucrarnos en estos versos que vamos a leer, es necesario entender este concepto de permanecer. Permanecer, en este sentido, en la ilustración que Cristo usa, que es estar unido a la vid, unido a Cristo. Cristo dice, yo soy la vid. En el verso 1 nos dice que el Padre es el labrador y que nosotros somos los pámpanos, que somos esas ramas. En este sentido de la ilustración de Cristo, Él nos dice que nosotros debemos estar constantemente unidos a Él. Es decir, que debemos mantenernos conectados a Cristo. Es decir, que tenemos que estar pegados y unidos a Cristo. Permanecer de una forma constante, continua, de una forma que no nos separamos de Él. A eso se refiere cuando habla de permanecer.
como ese árbol que tiene sus ramas, y cuando uno mira las ramas y mira el árbol y dice este hermoso árbol, y no es que dice uno por un lado, otro por otro, sino que todo representa, de esa misma manera nosotros debemos permanecer continuamente, constantemente en Cristo. Él es, como quien dice, el tronco y nosotros las ramas. Y también esto de permanecer nos habla también de una dependencia absoluta que las ramas, es decir, los pámpanos, necesitan del tronco. Entonces, podemos decir que permanecer en Cristo, lo que Jesús le decía a sus discípulos, es que continuamente estén ligados a Él, dependiendo exclusivamente de Él. Si las ramas no están bien arraigadas al tronco, en el tiempo, estas ramas pierden fuerza, estas ramas flaquean, estas ramas se secan si no están conectadas ni ligadas íntimamente. Y esa dependencia que Él les estaba hablando a sus discípulos es la misma dependencia que hoy nosotros debemos tener con Cristo. Siendo esas ramas que nos conectamos a Él, que mantenemos una comunión con Él para que nuestras vidas puedan producirlo a Él. Porque lo que hablamos y lo que nos movemos y cómo debemos manejarnos en la vida debe ser de acuerdo al tronco que es Cristo. Y Él se representa como la vid y cada uno de nosotros como los pámpanos. Entonces, en esta ilustración podemos ver dos cosas fundamentales. Que debemos permanecer porque Él lo dice como un mandamiento para estar totalmente ligado, abrazado, amarrado a la persona de Cristo. En una comunión constante con Él, en una comunión con Él, porque en Él estamos ligados, y en una comunión totalmente dependiente de Él. Mis queridos hermanos, todo creyente debe anclar su corazón al corazón de Cristo, de tal manera que su olor se impregne en nosotros y nuestro aroma sea como el de Cristo. Debemos oler a Cristo, nuestro corazón debe latir como el corazón de Cristo. Eso es lo que Él está diciéndole a sus discípulos. Permanezcan en mí, estén ligados a mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ustedes, si están en mí, van a hacer las cosas conforme a lo que hay en mi corazón. Van a mirar conforme a lo que hay en mis ojos. Y su corazón va a latir conforme a lo que hay en mi corazón. Permanecer en Cristo es estar totalmente ligado, dependiendo de su amor, de su palabra y dependiendo de todo lo que Él es como esencia, para que pueda estar eso también en nuestros corazones. Tal es el caso que Él también dijo que Él estaba con el Padre. Asimismo, el Padre estaba con Él. Fíjense que esa comparación que Él hace de un ligamiento, algo tan íntimo, tan único, tan esencial, que uno sin el otro se podían mover o estar. Cuando Jesús, en ocasiones, Él decía, lo que veo y hablo lo que mi Padre me dice, es estar conectado totalmente con la voluntad del Padre para poder hacer aquí en la tierra la voluntad del Padre. Permanecer en Cristo es estar totalmente abrazado a su corazón, escuchar su corazón y poder hablarle a nuestro corazón para que lata como el corazón de Cristo. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En otras palabras, lo que él está diciendo, lo que corre en mi interior es Cristo. Lo que permanece en mi interior es Cristo. Y la vida que corre por la vid,
la vida que corre por el tronco también va a correr por las ramas que somos nosotros, los pámpanos. Esa misma vida que corre y que le da crecimiento es la misma que tiene que correr en nosotros. Y ahora vamos a responder unas preguntas para seguir avanzando en el sermón. ¿Por qué debemos permanecer? O podríamos preguntarnos nosotros, bueno, ya sabemos el concepto de permanecer, pero ¿por qué debemos permanecer? Y acá los versos nos explican muy bien, nos dicen, porque sin Él, si no lo tenemos a Él, nada podemos hacer. Y nosotros mismos, por nosotros, tampoco podemos llevar fruto. Es decir, que si no estamos ligados a la fuente que es Cristo, no podemos hacer nada. Y ni siquiera podemos llevar frutos. Los frutos que nosotros sí pudiésemos llevar están relacionados íntimamente con la persona de Cristo, que es el tronco. Si no estamos conectados con Él, tampoco vamos a poder llevar frutos. Y los frutos de Él se muestran en nuestro carácter. Así como la misma característica que enseña en Gálatas 5, cuando habla del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad. Y relacionar eso en nuestras vidas como hijos de Dios es estar totalmente ligado a la fuente que es Cristo. Es decir, que si eso no ocurre en nuestro corazón, no están esas características en nosotros, es porque tal vez nuestra vida no está permaneciendo al 100% en el Señor Jesús. Los frutos son la evidencia de que estamos permaneciendo en Él, de que Él nos está dando de lo de Él, de que Él nos está alimentando de lo de Él. En ocasiones cuando me toca por ahí tal vez hablar o charlar o dar algún consejo, intento mostrar estos versos de Gálatas, del fruto del Espíritu, para que la persona pueda evaluar su corazón y su vida. Porque muchas veces nos preguntamos si estamos realmente viviendo la vida de Cristo en nosotros, si estamos realmente haciendo su voluntad. Y como quien dice, como que suelo levantar ahí la Biblia, buscar ese verso y mostrarle todo eso acerca que nos habla del fruto del Espíritu. Y creo que es un buen balance, mis queridos hermanos, que nos podamos hacer. Si somos personas bondadosas, si tenemos templanza en nuestro corazón, si hay amor en nuestro corazón. Y considero que lo que representa el fruto con todo lo que nos dice, nos ayuda a evaluar nuestras vidas, si realmente estamos permaneciendo en Cristo. Y otra cosa que debemos hacer y que nos enseñan acá los versos es que no solamente, más allá de dar el concepto de permanecer, hay algo más que nos enseña el verso 7, es que hay otra cosa en que debemos permanecer. Usted me va a acompañar en su Biblia, verso 7 nos dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Si permanecen en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Acá el Señor Jesús añade o agrega que sus palabras también deben permanecer en nuestro corazón. Fíjese cómo Él hace esa relación, que Él dice que si ustedes permanecen en mí, si dicen que permanecen en mí, mis palabras también deben permanecer en ustedes. Y no dejó de mencionar esa conexión entre Él y sus discípulos. Es decir, que Él está diciendo, si ustedes permanecen, mis palabras también. Entonces hay una conexión que Él está realizando nuevamente. Y es por eso, mis queridos hermanos, que nosotros debemos estar arraigados a Cristo y a sus enseñanzas. Cristo es la palabra de Dios
andante, caminante, que vino a la tierra. Él era la palabra, Él fue la palabra, y Él mismo hablaba de sí mismo cuando les hablaba a las personas hablando del Evangelio. Cristo fue y es la palabra encarnada. Y nosotros cuando hablamos de su palabra, también hablamos de Cristo. Y la palabra de Dios debe permanecer en nosotros. Porque Jesús lo dice en este verso: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Es decir, que la palabra de Dios en nosotros debe permanecer en nuestro corazón. Deberíamos desear, como lo dice también en otro verso, la palabra como niños recién nacidos que buscan ese alimento maternal. De esa misma ansiedad, podemos decirlo, de ese mismo deseo, debemos nosotros desear y amar la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento necesario que necesitamos cada día. Es de vital importancia, mis queridos hermanos, que podamos comprender y conocer la palabra de Dios. Jesús, hablándole a sus discípulos, les dejó bien en claro que permanecer en Él era necesario también permanecer en sus palabras. Y la promesa continúa en el verso cuando Él dice: y pidan todo lo que quieran y les será hecho. Las oraciones, mis queridos hermanos, se lo voy a leer literal como puse el apunte en mi nota. Dice: las oraciones contestadas son el resultado de una vida que permanece conectada a la vid. Nuestras oraciones van a ser contestadas cuando nuestras vidas están unidas y ligadas al tronco que es Cristo. El Señor en este verso nos promete a cada uno de nosotros responder nuestras oraciones. Pero en este verso hay una causa-consecuencia o una causa-efecto. No es que Él va a responder nuestros caprichos, no es que Él va a responder nuestros deleites o placeres personales o lo que nosotros desearíamos pedirle a Él, sino que este verso nos dice que cuando sus palabras, y volvemos otra vez a la palabra de Dios, cuando sus palabras permanecen en nosotros, podemos orar y pedirle a Dios y Él va a responder nuestras oraciones. Mis queridos hermanos, cuando sus palabras permanecen en nosotros, nosotros nos alimentamos de Él, mamamos y comemos de Él. Entonces, al comer de Cristo, nos parecemos más a Cristo y comenzamos a pensar como Cristo y comenzamos a enamorarnos más de Cristo y en consecuencia vamos a orar conforme a su voluntad. En mis notas puse un principio de las 3 P. Cuando nosotros leemos la palabra, vamos a tener mejor los pensamientos de Cristo en nuestros pensamientos. La segunda P es que cuando nosotros leemos su palabra, vamos a tener las mismas prioridades de Cristo en nuestras prioridades. Y la tercera P es que cuando nosotros leemos su palabra, vamos a tener los mismos principios que Cristo tuvo para nosotros poder orar, poder clamarle a Él y poder tener esa oración eficaz que es conforme a su voluntad. El verso nos da una seguridad de que Él va a contestar nuestras oraciones, pero debemos tener sus pensamientos, tener sus prioridades, tener sus principios al momento de orar, conocerlo en su palabra para que nuestra mente y nuestro corazón esté dispuesto a orar siendo utilizados y llenos del Espíritu Santo y guiados por Él para orar en su voluntad. Mientras meditaba en esto, pensaba para mí mismo, ¿cuántas oraciones en mi vida no han sido contestadas por no tener este principio bien arraigado en mi corazón?
¿Cuántas oraciones he tirado por tirar, digamos, o he hablado o he elevado al cielo sin tener estos pensamientos en mi corazón? Nuestras oraciones van a ser contestadas porque son con eficacia. Y cuando nosotros le conocemos a Él y amamos su palabra y deseamos que su palabra viva en nuestras vidas, vamos a poder orar con eficacia. Entonces, vimos que es permanecer, que debemos permanecer también en su palabra, y hay algo más que el verso nos habla, en algo más que debemos permanecer. Y vayamos al verso 9 y al verso 10, que nos dice: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor, dice el Señor Jesús. Y el verso 10 dice: si guardaran mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces acá nos da otro calificativo o otra cosa más en donde nosotros tenemos que permanecer, otro mandato que más allá de la palabra de Dios nos agrega en este permanecer, que es en su amor. Y entonces podemos hacernos la pregunta justamente: ¿cómo permanecemos en su amor? Y está contestada en el verso: guardando sus mandamientos. Verso 10 dice: si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Nosotros amamos a Jesús y decimos que le amamos, entonces debemos guardar sus mandamientos. Así como el mismo Jesús se pone de ejemplo en esta ocasión, se puso él de ejemplo, dice que como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, él se pone de ejemplo que nosotros debemos hacer lo mismo. Jesús se pone de ejemplo porque él amaba a su Padre y le obedeció. Y le obedeció hasta la muerte, como nos enseña Filipenses 2:8. Y nosotros debemos amarlo a él, y fruto de ese amor es obedecerle. La obediencia y el amor es la combinación perfecta para poder hacer la voluntad de Dios y poder permanecer en Cristo. En otras palabras, lo que les quiero decir es que si decimos que le amamos, entonces también debemos obedecerle, como nos dice el verso. El amor en realidad se expresa en obediencia. El amor se expresa en obediencia. Quien obedece es porque ama. Y quien permanece en el amor de Dios, esa misma persona es la que obedece. El Señor Jesús obedeció hasta la muerte. Filipenses 2:8 nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino que nos dice una muerte de cruz. Su obediencia fue mucho más de que lo que tal vez sucedía o quería que ocurra en su corazón. Pero Él lo hizo por amor. Y de la misma manera nosotros tenemos que obedecerlo a Dios. ¿Por qué le obedecemos a Dios? ¿Por qué intentamos obedecerlo a Dios? Porque le amamos, mis queridos hermanos. Nuestro amor hacia Él debe ser completamente sincero, entonces nuestra obediencia a Él debe ser totalmente sincera. Y hasta este momento vimos en permanecer en su palabra, permanecer en su amor. Vimos también el concepto de qué es permanecer, por qué lo debemos hacer. Y ahora quisiera compartirles el para qué debemos permanecer. Y yo me salté un versículo justamente para poder hablarles acerca de esto, que está en el verso 8. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así
mis discípulos. Entonces, ¿para qué debemos permanecer? Para glorificar a Dios. Para darle la gloria a Dios. ¿De qué forma? Llevando mucho fruto. Fíjense que el verso no nos dice llevando fruto, dice llevando mucho fruto. ¿Y para qué más debemos permanecer? Para ser verdaderos discípulos de Él. Es decir, la evidencia de estas cosas en nuestras vidas son el resultado de que nuestro corazón está permaneciendo en la vid que es Cristo. Y esa misma savia que alimenta el tronco, alimenta también nuestras vidas, que somos las ramas, que somos los pámpanos. Nuestras vidas deben glorificarlo a Dios llevando mucho fruto. ¿Y cómo no vamos a llevar mucho fruto si estamos arraigados a la fuente de todos los frutos que pueda haber? ¿Cómo no vamos a llevar mucho fruto si estamos arraigados a quien tiene todo, a quien es el dueño de todo y a quien nos quiere dar mucho para cada uno de nosotros? En estos versos o en estos versículos vemos que nuestras vidas tienen que estar sostenidas y arraigadas por la fuente que es Cristo. En Primera de Juan, que justamente es el mismo autor que escribe las cartas, Primera, Segunda y Tercera de Juan, nos da también algo muy similar a lo que estamos viendo de permanecer. Inclusive usa la misma palabra y quisiera compartirle este verso ya para ir concluyendo y cerrando lo que requiere el mensaje. Él en 1 Juan 2, verso 6 dice: el que dice que permanece en Él, en Dios, en Cristo, debe andar como Él anduvo. Y esto nos enseña y nos da a entender que nuestras vidas, para poder permanecer, y nuestras vidas de permanencia, es una vida diaria y práctica. Es una comunión, es un deseo de participar con Él y de estar con Él ligado continuamente. Y yo elevo una pregunta para que ustedes se puedan sentir identificados conmigo. ¿Por qué será importante permanecer? ¿Por qué será importante estar continuamente ligado a Cristo? ¿Por qué será importante estar totalmente abrazado a Cristo? ¿Por qué es importante permanecer? ¿Por qué Cristo le dio tanto énfasis a esta palabra? Y yo la quisiera contestar con otra pregunta. Si le estuviese preguntando a usted, ¿en qué momentos o cuándo usted necesita de Cristo? Es muy probable que su respuesta sea igual que la mía. Siempre, en todo momento, en todo tiempo, en todas circunstancias. Entonces, si esa es su respuesta, podríamos responder la primera pregunta: ¿por qué es importante permanecer? Porque debo permanecer siempre en Él, porque lo necesito siempre. Simplemente es así, porque sin Él nada podemos hacer. Si no estamos permanecidos a la vid, si no estamos injertados en ese tronco que es Cristo, nada podemos hacer, no podemos llevar fruto, no podemos glorificar a Dios. Por eso es tan importante en este tiempo que nuestras vidas puedan ligarse a la vida de Jesucristo. Siempre y en todo momento le necesitamos. Entonces debo permanecer siempre en Él. Y esto lo tenemos que hacer de una manera práctica todos los días. Si hay algo que le puedo asegurar, mis queridos hermanos, es que Cristo desea permanecer con usted. Es que Cristo desea permanecer con usted.
Y Él cada día abre su mesa para que podamos comer, beber y alimentarnos de Él. Él cada día abre las puertas de su casa para que podamos entrar a su habitación, intercambiar con Él, hablar con Él y permanecer con Él. Le puedo asegurar que Él es el primer interesado en que cada uno de nosotros permanezcamos con Él. Y para cerrar, este año hace 9 años que me fui de la casa de mis papás, y mientras meditaba en esto, en el deseo de Cristo al hablarle a sus discípulos de que puedan permanecer constantemente, siempre, y de ese banquete que Cristo tiene preparado para cada uno de nosotros. Recordaba que en la casa de mis papás, mi papá se levantaba muy temprano, siempre nos veíamos antes de salir a trabajar. Y recordaba que él se levantaba mucho más temprano que todos. Y el segundo en levantarse, el último tiempo que ya mi hermano no vivía con nosotros, no estaba en la casa, era yo. Y era simplemente levantarme y verlo a él sentado con una mesa preparada, tomando su mate, tomando ahí, haciendo masitas, pan con manteca, bueno, desayunando. Y yo simplemente me levantaba, me lavaba la cara, los dientes, iba, me sentaba ahí y ni siquiera sin pedirle ya me sentaba y ya estaba ahí el mate esperándome, pan con manteca, bueno, o lo que había ahí en ese desayuno. Y de la misma manera, mis queridos hermanos, Jesús nos presenta un banquete a cada uno de nosotros cada día. En su palabra, en su amor derramado para cada uno de nosotros y en el deseo de que cada uno de nosotros podamos permanecer conectados a Él, sin pedir permiso. Ya Él nos ha dejado el banquete preparado para que nosotros podamos comer de su palabra, tomar de Él, ser llenos de su espíritu, ser llenos de su amor, ser llenos de su bondad, ser llenos de su templanza, ser llenos de su bondad inagotable, de su misericordia, y podamos estar aferrados a su corazón. Por eso le invito en este tiempo a que podamos meditar y reflexionar juntos, a que podamos pedirle al mismo Cristo que se involucre en nuestro corazón, y a que en una simple oración podamos pedirle a Él que lo anhelemos, que podamos mirar como Él mira, que nuestra mirada sea como su mirada, que su corazón pueda latir en nuestro corazón, que nuestro respirar, nuestro oler sea como el de Él, que sus ojos estén puestos en nuestros ojos. Y así como ese tronco alimenta cada una de las ramas, que son ustedes, soy yo, son Lore, son los chicos que están detrás de las cámaras, que podamos ser alimentados y llenos y cada día poder parecernos más a Cristo, permaneciendo en su palabra, en su amor y obedeciendo sus mandamientos. Y mientras reflexionamos, vamos a escuchar una canción, a Lore que nos va a estar ahí llevando al frente este tema para poder tomarnos un tiempo solamente y poder reflexionar y meditar.